Moonlight es una película dirigida por Barry Jenkins, es su segundo largometraje y está protagonizada por Alex Hibbert, Ashton Sanders y Trevante Rhodes. Los tres actores interpretan a un mismo personaje y la película lo muestra mientras va creciendo en un contexto difícil, cómo va construyendo su identidad, descubriendo su sexualidad y aprendiendo cómo sobrevivir en ese entorno. La película muestra en tres actos al protagonista como niño, adolescente y adulto, en tres capítulos y cada uno está titulado con el nombre que adopta en esa etapa de su vida hasta que adopta una nueva identidad y ahí cambia de acto. Jenkins toma una decisión muy inteligente de hacer progresar la película y cómo la filma con la historia misma. Entonces, por ejemplo, en el primer acto, cuando es todo un mundo desconocido, que no ve nada con claridad, el personaje es todo inestable y él es muy tímido y retraído, ahí Chiron, el niño, no habla prácticamente, la profundidad de campo, es decir, la porción de la imagen en foco es muy poca y usa una cámara en mano con movimientos muy exagerados, reflejando por lo tanto la inestabilidad que Chiron percibe en su mundo alrededor. Esto progresa y el tercer acto ya no usa cámara en mano, es cámara en trípode que se mueve muy poco. Chiron ya habla casi como una persona normal y la profundidad de campo es mucho mayor, vemos casi toda la imagen en foco, así como Chiron comprende mucho mejor el mundo a su alrededor. Uno de los aspectos positivos de la dirección de Jenkins es cómo él confía en la inteligencia del espectador, no te resalta cosas que ya te muestra de una forma. Por ejemplo, en una escena vemos que Chiron llega a su casa y mira una pared. Ahí yo estaba con mi familia y alguien dijo, uy, vendió la tele. Yo no me acordaba que en un plano anterior habíamos visto que la tele estaba en ese plano. Y me gustó, si bien yo de tarado nomás no me di cuenta de eso, como el director no te explicita, vendió la tele para comprar droga y cosas, sino que confía en que uno va siguiendo la película, está atento a esas cosas y se va dando cuenta de eso. En el mismo sentido, y en contrapunto a esto, está el hecho de que creo que Jenkins confía demasiado en sus actores y eso por momentos le falla. Esto se da principalmente con el actor que interpreta a Little, que es Chiron cuando es niño, que hay muchas cosas que siento que él no llega a transmitir y comprendo que sea tímido, retraído y no entienda el mundo a su alrededor, pero por muchos momentos solamente veía a un actor niño mirando y no veía a ese personaje niño sintiendo cosas, no me transmitió sin palabras como se hizo por ejemplo el actor más veterano de los tres. En mi opinión este film depende mucho de la empatía con el espectador, al igual que La La Land. Yo en La La Land por ejemplo me pude identificar muchísimo con los personajes porque también tengo sueños relacionados con el mundo de las artes, aspiraciones, y me identifiqué con la lucha de esos personajes tratando de forjar su propio camino. Acá en Moonlight, más allá de que no soy ni negro ni gay, no pude empatizar con los personajes por distintas cosas. Una de las que ya nombré de las actuaciones. Por otra parte, siento que por ejemplo que el comienzo de la película, que es donde la película te tiene que tomar de la mano y aguantarte hasta el final, presentarte a los protagonistas y hacer que vos los acompañes en ese viaje que es el film, siento que ahí falla. Comienza con una escena de una discusión completamente irrelevante entre el narcotraficante Juan, interpretado por Mahershala Ali, y uno de los camellos que usa, y la cámara entra a girar exageradamente alrededor de ellos, y después recién vemos a Chiron siendo perseguido por unos compañeros de clase. Le dedica una importancia que no tiene en sí esa escena a la discusión entre Mahershala Ali y el otro traficante, y pierde de vista el hecho de que tenemos que conocer a Chiron cuanto antes y entenderlo cuanto antes. Acompañan esos primeros minutos más que nada a Juan y se desbalancea un poco la película y ya de por sí tomas cierta distancia del protagonista, ya que te acercas más a Juan, que es un personaje súper interesante, que a Little. Creo que sería una mejora si la película hubiera comenzado con la persecución a Little y después hubiera pasado a presentar a Juan. Algo similar me sucedió en el segundo acto, que para evitar spoilers solamente voy a indicar que es un momento en el que Black ve a dos personas teniendo relaciones y él siente algo que vos terminás de comprender una vez que ves cómo sigue el curso de la película. Habiendo vuelto sobre ese momento, sé lo que estaría sintiendo el personaje en ese momento y el actor no lo transmite. Solamente está ahí mirando lo que sucede. Los diálogos creo que son uno de los puntos débiles del film.
son planos, son muy explícitos, son muy reiterativos. Vemos escenas donde ya sabemos qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder, pero pierde muchísimo tiempo en decir varias líneas que son todas similares, no agrega una a lo que se dijo antes, y creo que le pone un freno a la acción y hace que la película se sienta más larga de lo que en realidad es. Sentí que el director fuerza la historia por momentos a incluir cosas que la historia por sí misma no pide. Por ejemplo, hay un momento que es trascendental en la vida de Chiron, en que tiene una pelea con un compañero de clase que tiene un surgimiento demasiado tonto, es muy bobo como surge todo, y eso es fatal considerando la trascendencia que tiene ese hecho en la vida de Chiron. Yo es algo que no me pude tomar ese momento en serio, no me lo creí, no lo compré. Entonces ya después todo lo que venía después de eso ya venía contaminado por esa falla. Era simplemente una conveniencia del guión o una excusa que precisaban que esos dos personajes se pelearan en ese momento y se distanciaran. Y es algo que dejó un poco renga la película en ese momento. También sentí casi lo mismo en algo que es bastante más intrascendente, que es una discusión entre Juan y la madre de Chiron que tienen en un auto, que entendí la idea que el director quería transmitir en ese momento, las cosas que quería decir y lo que quería poner sobre la mesa, pero la situación no me la creí, suena demasiado forzada, metido a la fuerza y no me sacó de la película completamente. Este tipo de efectos creo que impiden que la película se diferencie de otros dramas muy similares y ya vistos, que hacen que se le diga que esta película es un Oscar bait, que es lo que se llama carnada para el Oscar. Los genios de Honest Trailers lo expresan muchísimo mejor que yo. Follow along on the poetic unfolding of a life, beautifully directed by Barry Jenkins, as this young, black, gay man struggles to escape from poverty and drug addiction, told across 3 decades, based on a play, based on the life story of its author. So yeah, I'd say it's nominated for an Oscar. All of the Oscar things. Creo que es una pena que esta película tenga estos defectos, porque verdaderamente le bajan el nivel que podría haber alcanzado, y se nota que hay un corazón en esta película. El director confesó en pila de entrevistas que la filmó como su autobiografía y la siente así, y por ejemplo justifica el uso de muchísimos planos que tiene, primeros planos de un personaje mirando directamente a la cámara, en cámara lenta, diciendo que así era como él había sentido esos momentos, entonces quería poner al espectador en los pies del personaje. Entiendo esa intención, la valoro, es un director que piensa en los planos, pero con los defectos anteriores de la película ya me había alejado y en ese entonces solamente lo veía como algo reiterativo que buscaba generar impacto más que otra cosa. No logró construir ese momento que me quitara el aliento en la película. De los 3 actores que interpretan al protagonista, el que más me gustó fue Trevante Rhodes, que es el último, el del tercer acto. Fue el único que logró transmitirme algo sin palabras, más allá de ese físico tan trabajado que tiene, ese aspecto de chico rudo. Logró hacer que viera a través de todo eso la vulnerabilidad y la sensibilidad del personaje. Fue el único que me llegó en ese sentido. No me gustó la actuación de Naomi Harris como la madre de Chiron. Me resultó creíble dentro del personaje, pero siento que no le agregó nada nuevo ni le aportó nada diferente a un personaje tan estereotipado como el de la madre pobre drogadicta, y no hizo algo como por ejemplo señalé que hace Hugo Weaving en Hacksaw Ridge, que le agrega muchísimas capas y hace que verdaderamente entiendas y sientas el típico personaje de padre abusador y alcohólico. Mahershala Ali creo que es muy bueno, es tremendo actor, se luce acá y en otras películas y series como House of Cards. El tema con él es que me pareció, por un lado, un personaje sumamente interesante que me hubiese gustado ver mucho más en pantalla de lo que termina dando en la película. No me gusta cómo se resuelve su historia, voy a evitar spoilers, pero me parece que es algo que no le hace justicia al personaje. Entiendo que haya una postura moral detrás de esa resolución, pero con cómo era el personaje me parece injusto. La cuestión es que creo que es un personaje demasiado bueno como para ser narcotraficante. Me gustó y me creí a él como personaje, pero no creí que fuera un narcotraficante, era como demasiado bueno para ser narco en ese sentido, y también se condice con el hecho de que no lo vemos en ese costado narco de su vida prácticamente, lo vemos en 1 o 2 planos nomás, hablando con otros narcos, pero está todo el tiempo al lado de Chiron como una figura paterna, y en ese sentido creo que es como verdaderamente se destaca. Tengo sentimientos encontrados con esta película. Creo que estos defectos que mencioné impiden que llegue al estatus que podría alcanzar. Siento que no encuentra el punto justo en algunos aspectos y exagera los movimientos de cámara en el primer acto,
exagera la cantidad de imagen fuera de foco, exagera también en la confianza que deposita en los actores y tiene algunas cuestiones así que demuestran una intención y un pensamiento detrás de la decisión que toma, pero no está ejecutada bien completamente. Hay que recordar, es el segundo largometraje que dirige Barry Jenkins y confío que a futuro va a poder ir corrigiendo estos aspectos y mejorar muchísimo como director. En definitiva, mi calificación final es de 3 nandos.